Otro elemento de trabajo, además de limpiar el inconsciente, es aprender a vivir más y más centrado, allí donde yo soy más yo mismo. La experiencia enseña que uno puede estar de maneras muy distintas viviendo la vida. Puede estar con una mente distraída, puede estar en una actitud muy exteriorizada, muy periférica, muy disparada. Pero todos observamos que cuando nos enfrentamos ante una cosa que para nosotros parece realmente muy, muy importante, procuramos situarnos de una manera determinada para evitar que nuestra actitud sea equivocada. Esto ya se ve en el aspecto físico. Si yo estoy yendo de excursión y me encuentro que he de pasar por un sitio muy peligroso, entonces mi modo de andar y mi actitud interior cambia por completo. No me permito seguir pensando o soñando con cosas, sino que todo yo pongo mi atención no solo en aquello, en el terreno que he de atravesar, sino en mi conciencia física de mí. De manera que trato de controlar mi equilibrio, mis movimientos. O sea, me sitúo en un punto desde donde yo tengo el máximo control de mi actividad física. O sea, quiere decir que uno está buscando el centro, aunque no sepa que busca el centro, pero el centro desde donde podrá manejar mejor su cuerpo físico. Esto que parece que supongo que es fácil para todos reconocer, en este aspecto físico, ocurre exactamente igual en los otros niveles. Cuando me vivo determinadas situaciones, afectivamente trato de estar muy yo, en lo afectivo. No permito que salga algo de momento, improvisado, sino que trato de sentir muy profundamente y de estar muy metido en el centro de aquello que siento. Y lo mismo cuando se trata de hablar o tomar una decisión. Yo trato de situarme más y más en el centro donde pueda ponderar el pro y el contra, donde controle todo lo que digo, todo lo que percibo, que es una actitud análoga a esa que digo de andar por el campo. O sea que en esos momentos instintivamente todos estamos buscando vivir más centrados, vivir más desde el punto donde nosotros somos más nosotros mismos y por lo tanto desde donde manejamos mejor nuestras cosas. Por desgracia, esa actitud la reservamos solo para momentos muy importantes. Nosotros debiéramos aprender a vivir siempre más y más en esa actitud interna, vivir desde el centro. Toda mi vida está fluyendo de unos centros, de unos focos profundos. Y cuanto más yo aprendo a estar conscientemente cerca de estos focos, mayor sensación de autenticidad tengo y mayor eficacia en lo que estoy haciendo. Las dos cosas. Es como si dijéramos nuestra vida es como una especie de abanico en que hay un campo por un lado, pero hay un vértice por el otro lado. La mente siempre está ocupada con la amplitud del campo, con las personas, con las situaciones, con las muchas ideas, todo el abanico, todo el aspecto ancho, diríamos, de ese triángulo. Pero realmente todo está funcionando desde el vértice. Del vértice está saliendo toda nuestra capacidad de comprensión, de sentimiento y de acción. Y hasta el vértice llega toda la percepción de lo exterior. Es en el fondo, en este vértice, donde está teniendo esencialmente lugar ese misterio del existir. Todo lo demás es ya consecuencia.
es manifestación periférica. La esencia de la existencia está en el foco de donde está surgiendo. Este foco es allí donde yo soy más yo. Es donde de momento puedo vivir y descubrir más y más mi propia identidad. Este centro siempre está ahí. Estos centros, de hecho, constituyen un eje, ¿verdad? Hay un centro mental, un centro afectivo, un centro de energía. Instintivamente ya se tiende a valorar esto. Se habla siempre de que un sentimiento profundo tiene más categoría, tiene más valor que un sentimiento superficial o una visión profunda, ya que lo profundo intuitivamente se tiende a valorar cualitativamente como algo muy superior. Y se trata pues de que yo aprenda a situarme voluntariamente, no porque las circunstancias lo provoquen, simplemente por exigencia de autenticidad, de situarme más y más en ese centro o en este eje donde yo soy yo. En el aspecto físico es cuando estoy situado en este centro donde mi capacidad de movimiento es óptima. Es lo que los atletas tratan de conseguir cuando tienen que dar la prueba máxima en lo que sea. Situarse en un punto desde donde puedan crear todo el movimiento que sea necesario. Cuando yo aprendo a funcionar más desde el centro, adquiero libertad en relación con todo lo que es el campo. Y adquirir libertad quiere decir adquirir eficacia. Si yo aprendo a estar situado en el centro de mi mente, y el centro de mi mente es allí de donde está surgiendo la capacidad de ver y de comprender, no en lo visto y en lo comprendido, sino en la capacidad misma, en el foco de visión y de comprensión, yo tendré una libertad total en relación con toda la información que hay en la mente. Y tendré una libertad y una agilidad total en relación con todos los procesos mentales de pensar, de recordar, de sacar conclusiones, etc. O sea, funcionar conscientemente desde el centro es el requisito de la eficacia máxima, a la vez que es el requisito para que yo sea realmente yo. Y no mis cosas, no mis ideas, no mis emociones, no mis procesos físicos. El problema que yo tengo en relación con esto, que yo tengo aquí, en relación con vosotros, es que yo suelo enseñar toda una metodología para ir situándose en el centro. Pero como ocurre con frecuencia en esas cosas, llega un momento que las personas se encallan y se adhieren con la misma metodología. Y resulta que muchas veces, en lugar de ser una ayuda, les es un inconveniente. Y entonces no sé cómo enseñaros a estar más centrados. Yo no sé si con las indicaciones que voy dando os sirve eso. Ya no sé, si no me contestáis, pues todavía me moriré sin saberlo. Creo que no. Hasta que no se experimente, no podemos saber. Pero estoy hablando de cosas que habéis experimentado. Hasta ahora. Claro. Hablo de momentos en que estás en el campo, momentos que has de tomar una determinación importante, haciendo referencia a experiencias. Yo me refería a estos métodos en cuestión. No, pero la pregunta mía se refiere si con esas indicaciones que doy, si ya os da una indicación útil para que vosotros podáis tratar de situaros en esa zona más central, por las buenas. Esa es la pregunta.
a mí me sitúa como más rigidez, como control, ¿no? ¿El qué como control? No. Mismo, estando controlando. Es al revés, ¿eh? Es cuando estás situado en el centro que adquieres la mayor libertad. Ahora, cuando estás queriendo estar en un sitio, eso es lo que crea una tensión. Es el querer estar. Esa es la tensión, pero no el estar. Pero el estar se consigue queriendo estar, ¿no? Sí. Al principio no hay más remedio, sí. Aunque uno puede aprender a situarse sin tensión. Eso es lo difícil. Pero eso es el mismo problema, hágase con todo. Con un método que yo suelo enseñar o sin método. A ver. Yo entiendo que haga lo que haga, con muy simple que sea, está centrado para hacerlo bien. Por simple que sea la cosa o la acción que tenga que hacer, que esté centrado en lo que estoy haciendo. No, porque mira, ese estar centrado en lo que uno está haciendo quiere decir poner toda la atención e interés en la cosa que uno está haciendo. Y lo que yo estoy queriendo decir es que has de poner toda tu atención e interés en ti que estás haciendo la cosa. O sea, que tengo que estar consciente de lo que estoy haciendo. No, de ti que estás haciendo eso. Por ejemplo, ahora eres tú que estás mirándome. Pero realmente me estás mirando desde donde tú eres tú mirándome. Esa es la cuestión, ¿verdad? Pero entiendes hacia dónde estoy señalando, aunque no consigas ahora eso. Sí. Cuando todo el potencial se ha desarrollado, entonces sí. No, ahora. Cuando tú, por ejemplo, estás hablando con alguien a distancia, como me ocurre a mí a veces con vosotros aquí, y tienes mucho interés en entender lo que te dicen, pero no te llega la onda, y entonces estás escuchando, pero no escuchas nada porque no entiendes nada, ni oyes nada. Estás en una actitud de escucha. No estás pendiente de lo que oyes, porque no oyes nada. Por lo tanto, es una actitud tuya de estar tú ahí, presente al escuchar. ¿Entiendes, Matiz? Eres tú, tu conciencia de que soy yo quien estoy escuchando. ¿Ves? O sea, centrarse es aprender a vivirse conscientemente como sujeto. Como sujeto que ve, que siente, que conoce, que actúa. Allí donde yo me doy cuenta, hombre, que soy más yo mismo. Que yo soy el ejecutor, el autor, por lo menos de momento, de lo que estoy viviendo. Es el sí mismo. Todo lo otro puede variar, pero en cambio este sí mismo, que es el sujeto, está siempre ahí. El problema es que nuestra atención no está nunca ahí con ese sujeto. Nuestra atención se va hacia el objeto, que sea. Y por eso estamos siempre fuera de nosotros mismos. El ejercicio de centramiento es un exigirse, el estar allí donde uno es uno mismo. Y desde allí vivir. Creo que sí, en mi experiencia hay un tratamiento mayor, ¿no? Como la existencia del interior, ¿no? Pero lo que no veo es cómo podríamos llegar sin esa exigencia, ¿no? Como autoestimularse a estar ahí más como cuando uno está en una experiencia. Esta estimulación solamente puede venir cuando uno ve clara la necesidad o la exigencia de ser más y más auténticamente uno mismo. Cuando uno se da cuenta que lo fundamental
lo único esencial no es lo que hago, sino el sujeto que está ahí viviendo eso. Porque este sujeto es la base, es la raíz, es el común denominador de todo lo que podemos vivir y experimentar en la vida. Es lo único que podemos decir auténticamente yo. Todo lo demás lo confundimos con el yo, pero no lo es. Mis ideas, puede haber ideas muy importantes para uno, pero siguen siendo mis ideas. No soy yo. ¿Quién es el que está viendo estas ideas? O el que está valorando estas ideas. Ese quién es más importante que las ideas mismas. ¿Quién es que está sintiendo amor o tristeza o lo que sea? Ese quién es más importante que lo que siente. Porque lo que siente varía. En cambio, ese quién no varía, siempre es idéntico a sí mismo. Es la identidad. Y no solo es que es la identidad, es que todo lo que estoy viviendo está surgiendo de ese foco central. Toda mi comprensión sale de ese mí mismo que ve y comprende. Todo sentimiento sale de ese mí mismo que está sintiendo. O sea que los focos son no solamente la identidad, sino la fuente de mi experiencia y existencia inmediatas. Esa ha de ser la motivación. El darte cuenta que vivas o no vivas experiencias grandes o pequeñas, por principio las experiencias tú no las eres. Las sientes, pero pasan. En cambio tú permaneces. Entonces ese tú pasa a ser lo fundamental. Espérate, que no oigo con los ruidos. Puede hacer un modo, porque lo único es mantener esa constante de disfrute de uno, pero la demanda es de uno totalmente. La demanda es la consecuencia de ver claro que lo único que tiene sentido en tu vida y de donde sale todo sentido eres tú mismo. Es mantenerlo como noción, nada más. No, es una evidencia. ¿Sí? Es una evidencia. Si lo piensas con calma, si lo miras con calma, verás que toda tu vida está girando alrededor de algo que es un foco fijo, estable. Y que si te pasas la vida mirando todo, pero no descubres este foco, pues habrás pasado de incógnito. Y se trata de interesarte, de descubrir que el sentido mismo de tu existencia eres tú. Que nunca encontrarás un sentido extraño a ti. Porque tú eres el que estás dando sentido o no sentido a las cosas. Por eso el sentido base original eres tú, de donde sale toda noción de sentido y de significado, y de amor, y de felicidad, y de realidad, y de voluntad. Entonces el ver que toda tu vida está fluyendo de ahí, cuando eso lo miras y si uno se toma el trabajo de mirarlo a fondo, uno se da cuenta que lo realmente fundamental es esta fuente de donde está surgiendo mi vida. Si no, uno se pasará la vida pues desarrollando una cosa, adquiriendo experiencias, ideas, conocimientos, cosas que dejará luego todas. Lo único que uno se lleva puesto es lo que es. Y si uno reflexiona a fondo sobre esto, pues se da cuenta que si uno es medianamente listo, lo que busca es aprovechar lo que realmente es aprovechable. Pero cuando nos dices que vivamos el aquí y ahora, y también cuando hablas de estar despierto y consciente, y cuando dices estar centrado, ¿qué diferencia hay entre esas tres cosas? Pues es lo mismo visto desde un ángulo o desde otro. O sea, quien está centrado ya incluye el estar viviendo aquí y ahora. Y claro, cuando estás centrado no puedes vivir otra cosa
que aquí y ahora. Cuando estás centrado, no funciona el personaje. No puede funcionar. Estar centrado es el vivir, el fondo mismo del yo experiencia. El fondo de donde está surgiendo mi capacidad de ver, de sentir y de actuar. ¿Puedes estar centrado a medias? Sí, puedes estar descentrado. ¿Sí? Quiero decir, si lo estás intentando, pero no estás centrado porque es muy difícil. Entonces estás descentrado. Entonces, nada, Pero el intento es lo bueno. No se puede de entrada estar perfectamente centrado tal como estamos viviendo. Pero el intento es lo que va desarrollando, tenemos la capacidad de vuelta a casa. Fíjate que había más manos por aquí. Yo quería preguntar si cuando tenemos que hacer la actualización de las cualidades de... Por favor, ahora solamente hablarme de eso que estoy hablando. Esto tiene relación con eso. A ver, vale. Si eso implica que para hacer esta actualización tengo que estar centrado. Todo el trabajo interior y exterior lo harás óptimamente en la medida que estés centrado. Por principio. Porque ya digo que es cuando uno está más centrado que va aumentando su capacidad de eficacia. No solo de cara a ser uno mismo, sino de cara a poder hacer mejor las cosas. Espera, que había por ahí una dama. Ah. ¿Ya está? ¿Sí? Sí. Sí, entonces, por lo que dices, de estar centrado debe de ser ver en perspectiva todo lo que te rodea a partir de ti, ver, sentir. Si estar centrado es ser tú mismo. Y el ver en perspectiva es una consecuencia. Te has de tratar de intuir qué quiere decir ser yo mismo. A la luz de lo que os estoy explicando. Es curioso lo que cuesta. Ni siquiera intuirlo. Es curioso. O sea, creo que está contestado lo que iba a preguntar, pero en fin. Entonces no intervienen las ideas cuando estás centrado. En el sitio donde estás centrado no hay ideas. O sea, que esa parte se distinguirá por eso. No, se distingue Su porque eres tú. presencia. Bueno, claro, pero es que ahora yo no la distingo porque no la percibo. Cuando estés lo distinguirás porque tendrás una noción de ti que es inequívoca. Y lo has tenido eso, si todo el mundo lo tiene. Cuando ante una situación de peligro surge una respuesta impensada, ¿de dónde surge esto? Bueno, surge del fondo, pero yo siempre creo que es Pues bien, que donde surgen todas las cosas. pues se trata de situarse en ese fondo. En el caso de la acción esa que digo, de un peligro de ser atropellado, es un fondo vital, de vida física. Pero ante situaciones en lo que se trata es de ver claro, será más bien de otro sitio, ¿verdad? De un fondo de la mente. Cuando se trata de una situación muy fundamental, afectiva, surge de un nivel afectivo. Pues se trata de estar allí, de ir allí, en lo posible. O sea que es la cosa misma la que tiene importancia. Estas ventajas, estas consecuencias son por añadidura. Una de las formas que algunos sistemas más o menos antiguos enseñan, por ejemplo, es el aprender a estar atento simultáneamente a varias cosas. Cuando te obligas a estar atento a varias cosas, o te vuelves tarumba, y entonces ya se acabó el problema. O si no, no tienes más remedio que irte situando en un punto más profundo desde donde puedes atender simultáneamente varias cosas. En gran parte del método de Gurdjieff, por ejemplo, está basado en esto. Hay toda una serie de ejercicios que él hacía hacer, que era para ir aprendiendo a una coordinación cada vez más compleja, que obligaba a situarse en un punto cada vez más profundo.
Y esto lo enseñan, de hecho todas las técnicas tradicionales, de un modo o de otro, con un nombre u otro, están enseñando el ir hacia este fondo. Lo que pasa es que la mayoría trabajan con un solo fondo. Y yo estoy hablando de trabajar todos los tres fondos, mental, afectivo y físico. Por ejemplo, ahora que estáis aquí, ¿podéis por un momento tratar de mirar y de escuchar de un modo más deliberado, más consciente, dándoos cuenta que sois vosotros que estáis atendiendo? Yo atiendo, yo escucho, yo, y ver que es alguien, algo, una zona que desde allí se dirige la atención. Tratad de hacerlo por dentro. Por lo menos veréis que es muy distinto de cuando se está con la atención dispersa o incluso con la atención puesta solo en el objeto. De repente es como si uno se obligara a situarse a mirar desde un punto donde yo me doy cuenta que soy yo quien estoy mirando o escuchando. Bien, no sé si conseguís. Mirarlo en el aspecto afectivo. Yo siento afecto, pero no es solo el afecto, es que soy yo que estoy sintiendo este afecto. Entonces ver en el fondo del afecto una vivencia de ser el sujeto, de ser yo sintiendo. No escuchar esa banda sonora. Yo creo que es muy fácil cuando te lo propones, pero a lo largo del día... Pues nada, que hacerlo no a lo largo del día de momento, sino en corto. O sea, en flash. En un flash de unos instantes, ya vale. Y mantener esos instantes, aunque sea pues 15 segundos. Y luego van aumentando. Y claro, hasta que llegará el día en que podrás vivir instalada en ese fondo. Porque descubrirás que tú eres ese fondo. Entonces tu mente y tu funcionamiento serán una sola cosa. Habrá una perfecta integración, unidad. Porque tu mente y el punto de donde está saliendo todo coinciden. Ahora en cambio hay una distancia entre esa mente que piensa, que quiere y tal, y el punto real de donde está surgiendo todo. Y esa distancia es lo que lo desequilibra todo. Cuando coincide el punto de atención con el punto de donde surge el vivir, hay la perfecta espontaneidad y la perfecta simplicidad. Pero además es que es el paso obligado para descubrirse a sí mismo. Entonces, dedicar ratos a instalarse primero en el yo que contempla la respiración, por ejemplo. Que contempla, que siente y contempla este sentir del respirar. Pero que lo importante no es tanto el sentir del respirar, sino el yo que me doy cuenta de eso. O sea, ser como si dijéramos un vigía, consciente, lúcido, de lo que está pasando. Luego situarse en el nivel afectivo, evocar un sentimiento de amor, de alegría, de lo que sea, pero sobre todo darse cuenta que soy yo que estoy sintiendo eso. Y ese yo está justo detrás o en el fondo de lo que siento. Y luego lo mismo con la mente. Yo que estoy mirando, o mirando, prestando atención a mis ideas, o prestando simplemente atención. La atención para ver no solo cosas, sino también para ver conceptos.
sea, ver y entender. Y darme cuenta que soy yo que estoy ahí. O sea, consiste pues en ese intento de ir hacia el fondo como identidad, en lugar de estar solo desparramado hacia el campo que está surgiendo de este fondo. ¿Sí? Es aprender a situarse y a mantener eso todo el rato que uno pueda. Yo que veo, yo que siento, yo que estoy funcionando físicamente. Yo. Veréis que se descubre como una conciencia de eje. De un modo natural se descubre, si uno está atento. Y que se caracteriza porque cuando uno está viviendo más y más como eje, por un lado, no se ata a nada, no se identifica con nada. O sea que hay una soltura, pero al mismo tiempo hay una disponibilidad para actuar con rapidez y eficacia en lo que sea. O sea, estos dos rasgos. No identificación, o sea, no dependencia, y al mismo tiempo plena disponibilidad de ver, sentir, hacer. Y esto solamente se da cuando uno está en el centro. Las dos cosas a la vez. Es evidente que si uno tiene muchos problemas, preocupaciones, miedos, costará mucho hacer eso. Y que primero uno tiene que atender al aspecto psicológico de los problemas y aclararse, etc. Cuando uno consigue darse cuenta que uno es uno en los tres aspectos, conviene permanecer un rato así, para fijar claramente esta conciencia de sujeto. Y luego, al moverse, tratar de moverse con naturalidad, pero manteniendo esta conciencia de eje. Que no solo es un eje, sobre todo soy yo. Yo que estoy aquí. Yo soy el que hablo. Yo soy el que siento. Yo soy el que estoy aquí y ahora. Yo. No un yo importante ni no importante. Yo. Simplemente una noción simple de identidad y de realidad. O sea, no se trata de ninguna especulación. Se trata de la noción inmediata que surge cuando uno está funcionando desde lo que uno es aquí y ahora. Este es el trabajillo del centramiento. Y esto hacerlo varias veces al día. No querer alargarlo. Se intenta. Sale bien, bien. Sale mal. Pues nada, no pasa nada. Lo importante es el intento, sincero, consciente, porque este intento, y no el conseguirlo, ese intento es el único que desarrolla, lo único que es realmente trabajo. Por lo tanto, no juguéis a conseguir resultados, jugad a jugar. Y es el hecho de hacer, eso es lo bueno. El hecho de intentar, eso es lo que realmente permite crecer y permite ir despertando. No es conseguir la meta para tener el premio. ¿No? Tendréis al principio del trabajo, en todo lo que os estoy explicando, siempre es este principio. No convertir eso ahora en otro yo ideal, aunque seguir persiguiendo. A ver, preguntas, Si no tengo aquí orden, primero amor, con inteligencia y... Se puede hacer por el orden que se quiera, pero yo os aconsejo que empecéis siempre por lo físico, luego lo afectivo y luego lo mental. ¿Por qué? Porque en primer lugar lo físico suele ser lo más fácil, porque tenemos mayor control, mayor conciencia de lo físico que del resto. Segundo, porque cuando yo consigo, no físico, estar yo tranquilo y ser yo, esto prepara ya el terreno, porque tranquiliza en gran parte lo emocional. Y por lo tanto es más fácil acceder luego a sentir, a evocar el amor o la alegría, y a descubrirme a mí mismo. Y
Ese amor, cuando consigo hacerlo y mantenerme como sujeto, a su vez prepara el hacerlo en la mente, porque la mente queda más calmada. O sea que cada paso es como un escalón que prepara al siguiente. Pero en principio no habría inconveniente en empezar por cualquiera a condición de que se hagan los tres. Yo aconsejo que esto se haga a principio, más bien estando sentado o de pie. Porque si uno lo hace tumbado, tiende a asociar este ser uno mismo con una actitud pasiva. Ahora, después uno tiene que ir aprendiendo a hacerlo en toda situación, en toda postura. Y esta cosa que con el que permanece un rato con la conciencia de los tres aspectos. De ser tú mismo. Pero soy consciente que es de estos aspectos porque es nada más tú mismo. Eres ti mismo, pero que en tu persona concreta se manifiesta, diríamos, a través de tres ventanas, de tres sectores. Es como pensar un momento que es... No, es ser. Pensar es antes, diríamos, como preparación, para ir dirigiendo la atención a un sitio o a otro. Luego es ser, estar en lo que es. Tú has dicho que cuando pasamos tensiones y sufrimos miedos, entonces para eliminarlos, o por lo menos para ver qué se puede hacer con ellos, lo mejor es limpiar el subconsciente. Para limpiar el subconsciente, que se tiene que hacer a partir de estar centrado. No, mujer, porque si no ya lo pones imposible. Todo esto es un trabajo que cada parte se complementa con la siguiente. Y está en el orden que yo os he ido explicando. O sea que cuando yo os he explicado que hagáis el trabajo de reeducación de la mente y todo eso, no había hablado del centramiento, lo cual quiere decir que se puede hacer ya antes de hacer el centramiento. Ahora, en la medida que vayas aprendiendo a hacer el centramiento, verás que aumenta extraordinariamente la eficacia en el trabajo con el inconsciente, en la actitud positiva, etc. Y en la medida que hagas mejor la actitud positiva, verás que lo que te ayuda a hacer mejor el centramiento. Porque en el fondo todo es una sola cosa. Pero estoy explicando todo una sola cosa, pero explicándola desde una vertiente, desde otra, desde otra, desde otra. Todas ellas vertientes complementarias. A ver, ¿había más manos? Has dicho que las dos características de una de ellas era disponibilidad y la otra es que no lo retenía. Sí, la primera que he dicho es precisamente el que no quedas afectado por las cosas. No quedas apegado, no quedas condicionado, identificado por las cosas. Te sientes libre en relación con todo. Y la segunda es que hay una disponibilidad para una respuesta instantánea y eficaz en el aspecto que sea, físico, afectivo o mental. En el centramiento no surgen las emociones. En la medida que surgen las emociones, pues te despistas. Como en la medida que surgen recuerdos o deseos o lo que sea. Y por eso hay el trabajo para ir viviendo la actitud positiva, para ir trabajando el inconsciente y luego irte aprendiendo a centrar más en eso. Un trabajo complementario, cada uno prepara al siguiente y a la vez el siguiente permite mejorar el primero. O sea que no hay que pretender hacerlo bien. No se trata de hacerlo bien, sino de ir descubriendo un poquito más cada uno de los ejercicios. Descubrir. Y cada vez tratar de hacerlo como si fuera la primera vez. Nunca intentar repetir lo que se hizo el día anterior. Es hacer el trabajo siempre en presente. Porque si no, lo que haréis es adquirir un nuevo condicionamiento. Lo que se trata es ahora. Ahora realmente soy yo presente. Estoy yo aquí detrás, en el fondo de mi decir, de mi moverme, de mi sentir. Estoy presente. Esta es la cuestión. ¿Soy realmente yo o es una máquina que está funcionando sola? Es esta exigencia de estar presente, de ser realmente yo. Y eso va adquiriendo cada vez una fuerza mayor, una importancia mayor, una envergadura mayor.
porque se descubre que todo lo otro solo tiene sentido en la medida que es expresión de alguien, no que es algo que funciona, sino que es alguien que se expresa. Y no hay ese alguien real si no se está útil desde el fondo. Si no, el único alguien que hay es la idea que se ha adquirido de uno, que no es nadie, una idea. A ver. Yo quisiera resaltar dos aspectos que, por ejemplo, ahora y en otras ocasiones, pues consigo vivir esta noción de sujeto, no centrarme. Pero, por ejemplo, otras veces intento centrarme y no consigo vivir esto, sino vivo zonas profundas, por ejemplo, que me son conocidas. Entonces yo, para salirme de esta cosa conocida, rutinaria, voy a lo desconocido, pero continúo siendo una zona. No es esta noción de sujeto. Sí, no has de tener ningún problema con esto. O sea, si tú vives una zona profunda, date cuenta quién está viviendo eso. No pretendas no vivirla, sino más bien pretende estar tú presente viviendo eso. Entonces aquello sería más bien que tu experiencia, ¿no? Mi persona y otra experiencia. Así es. Alguna vez había dicho que para llegar al poco de la inteligencia había que pensar en un paisaje, ¿no? A lo mejor un paisaje y lo que pregunto es si tienes algún tipo de paisaje especial o... No, pero tal como lo he explicado ahora, os ahorráis el paisaje. Más económico. Y es que precisamente por eso, porque cuando digo pensar un paisaje o unas vías de tren que se alejan allí o la línea de horizonte, yo no sé qué pasa, pero todo el mundo se las arregla para tener problemas. No sé si recordáis, quizá estaba alguno aquí, en un grupo donde hablábamos de eso, había gran problema de una persona que me decía, sí, yo ya lo hago, pero me imagino un paisaje con un sol y unos árboles, pero de repente viene una nube, se pone delante del sol y todo se va haciendo de noche. Y es que claro, pasan unas cosas, ¿verdad? Yo hasta le pregunté, pero es que te pasas todo el día haciendo esto. A lo mejor eso se le hace de noche. Otra persona nos contaba también en un grupo, decía, sí, yo lo puedo hacer todo menos lo afectivo, porque empiezo a pensar en fulano y en flutano y tal y me pongo a llorar. Es ya disgusto también. Entonces, no sé, estoy sugiriendo hacerlo de una manera que no se evoque a nadie, que no haya paisajes, que no haya nada. Si de alguna vez se consigue, no sé. ¿Qué diferencia tiene el centramiento con la relajación? La relajación es aflojar, el centramiento es ser tú mismo. La parte física. Lo que sea, si es relajamiento físico será físico, si es relajamiento a los otros niveles, pero relajar es aflojar. En cambio el centramiento es ser tú mismo. Por eso no se ha de confundir ni con ningún ejercicio de relajamiento, ni con ningún ejercicio de meditación, tal como se suelen entender. O sea, centrarse es ser uno mismo. ¿Cómo has de aprender a ser tú mismo cuando estás corriendo porque se te escapa el autobús? Pues no puedes decir entonces para ser tú mismo. ¿Podría ser adecuado hacer una pequeña relajación antes de hacer el centramiento? No, porque estamos ya con el problema ese. Entonces, cuando yo, como he estado haciendo durante años, dirijo un ejercicio y consigo que la gente pues se tranquilice, entonces están esperando que yo vuelva para otra vez conseguir lo mismo y se crea una dependencia. No, digo uno mismo en casa. No, pero incluso para hacerlo en casa, sí. Que te referías a hacerlo aquí. No. Pero para hacerlo en casa es uno que ha de aprender a hacerlo. Y soy completamente contrario a utilizar cassettes de inducción.
No, pero mi pregunta más concreta era, yo mismo, llego a casa y antes de hacer el entrenamiento me dedico 10 minutitos a hacer una relajación. Bien, si esto te ayuda luego a hacer mejor el centramiento, pues es estupendo. El problema es que si digo que se haga esto, la mitad se quedarán dormidos. Es el problema que hay, ¿verdad?, al enseñar algo. Cada persona reacciona de un modo distinto. Si vives como intensamente, pues, una emoción, eso es pensamiento. No. Centramiento es ser tú misma.